Hoy desde aquí, desde la Plaza Alfonso López, les quiero dar a conocer mi primera serie web que se titula Tejido de Verdad. Es un compendio de muchas situaciones que han marcado el conflicto armado en Colombia. En Tejido de Verdad hablamos con la Comisión de la Verdad, con líderes sociales, con víctimas, con victimarios. Hemos recopilado historias de todo este conflicto para tratar de armar un concepto de qué fue lo que pasó, de por qué es importante encontrar la verdad y por qué es importante para Colombia mirar hacia el futuro de una forma distinta. Hablar sobre el conflicto armado en Colombia es doloroso para cada colombiano. Es un capítulo histórico que queremos cerrar. Por eso es tan importante abordarlo de frente con la verdad y mostrarle a la gente qué pasó. El conflicto fue muy degradante. Las cifras hablan por sí solas. En la serie web Tejidos de Verdad, lo que pretendemos es tratar de encontrar esas personas, esas víctimas, esos victimarios, los líderes, los agentes del Estado, todos los que participaron en el conflicto, para mostrarlos desde una forma distinta, que nos cuenten su verdad, que nos cuenten su historia y que esa verdad sea signo de resiliencia para que todos podamos salir adelante. Queremos transformar eso que fue el conflicto en una fortaleza para lograr el entendimiento a través de la verdad. En el Cesar y en La Guajira la guerra fue literalmente cruel. Simón Trinidad y Jorge 40 terminaron enfrentados a muerte. A pesar de que pertenecían a una misma élite, terminaron enfrentando a un pueblo y bañándolo de sangre. La gran pregunta es, ¿de qué sirvió? Desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, constreñimiento al elector, desapariciones como los miembros del CTI, el crimen de Consuelo Araujo de Noguera, en fin, una serie de acontecimientos que marcaron la historia de una región que se había caracterizado por ser pacífica, pero con el tiempo se fue convirtiendo en un escenario de guerra entre paramilitares, agentes del Estado y guerrillas. Para hablar de verdad, creo que lo primero que uno tiene que hacer es acercarse a la Casa de la Verdad. Una casa cálida, una casa donde te escuchan y donde hay siempre una mano extendida para escuchar tu verdad. Me reuní con Ana María Ferrer, la coordinadora del departamento del Cesar y La Guajira. Hay que recordar que la Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que surgió este sistema del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la FARC, y tenemos un mandato como entidad de 3 años. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos en una fase de escucha tanto de víctimas como de responsables, como de representantes de otros sectores de la sociedad civil, como ganaderos, como empresarios, comerciantes, periodistas, sindicalistas, sacerdotes, profesores. ¿Para qué? Para que nos ayuden a construir un relato de país que nos permitan, al finalizar el mandato, que es el 29 de noviembre del 2021, nos permitan entregar el informe final de la verdad de qué periodo, de casi 5 décadas de conflicto armado en Colombia. La Comisión tiene un mandato que va de 1958 hasta que se firmó el acuerdo de paz. Sobre temas interesantes que le están aportando a todo este crecimiento y a toda esta implementación del proceso de paz para entender qué pasó y sobre todo para que no se repita esto en el territorio. La Comisión de la Verdad pretende ejercer un paralelo de justicia, verdad, reparación y no repetición. Esos puntos son clave para que se logre el entendimiento colectivo. Hay que hacer una caracterización total de todo lo que ocurrió. Surge a partir del proceso de paz y en el 2021 va a elaborar un informe final sobre lo que marcó a la gente y va a recopilar todas esas entrevistas, todas esas historias que fueron parte de ese conflicto que ha durado 50 años y que todos los colombianos queremos dejar atrás. El Cesar y La Guajira fueron ejes centrales de esta guerra cruenta que nos dejó muchas cicatrices y que nos ha dejado muchas huellas. Por eso hay que sanarla. ¿Y cómo se sana? Con la verdad.
En estos 2 primeros años de la comisión, esta territorial que cubre el departamento de Cesar y La Guajira, lo que hemos hecho es una labor de posicionamiento y de escucha. Llevamos más de 500 entrevistas entre los 2 departamentos y también resaltar que también hemos iniciado unos procesos de reconocimiento y de convivencia, y también todo esto pensado en unas acciones para la no repetición y no haya más víctimas. Hoy Colombia tiene 9 millones de víctimas, por eso la responsabilidad o la gran tarea de la comisión es tratar de esclarecer en clave de patrones de violencia lo que pasó en esta región, donde entre esas regiones que hemos especialmente hemos destacado, que son la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá y el corredor Perijá-Zapatosa, teniendo en cuenta lo cruel, lo duro y lo fuerte que fue el conflicto armado en este territorio. Yo pienso que la verdad tiene que ser incluyente, tienen que estar todos, tienen que estar los paramilitares, Jorge 40, Salvatore Mancuso, tienen que estar los guerrilleros, Timochenko, Carlos Antonio Lozada, tienen que estar los agentes del Estado, los militares que cometieron falsos positivos, que se excedieron en la guerra. Para todos ellos es la verdad. ¿Qué nos va a dejar la Comisión de la Verdad? Un informe final, una recopilación de datos, una investigación exhaustiva. Han hablado con actores de todas las vertientes para lograr ese informe robusto que nos va a dejar una ruta, una hoja de ruta para entender qué pasó y para saber que eso no se debe repetir. El año 2020, a pesar de estas condiciones tan difíciles por una pandemia como la que hemos vivido, como la que estamos viviendo, hemos logrado avanzar en esclarecimiento y en consolidar esos informes en clave regional, en este caso en el Caribe, para construir un informe nacional. Pero paralelo a eso se han venido fortaleciendo todo un carril de diálogo social que en el último año de la comisión, en el 2021, será el énfasis grande para abrir muchos espacios de diálogo, de escuchas con todos los sectores de la sociedad civil para conocer cómo o cuáles fueron los impactos que vivieron en el marco del conflicto armado. Va a ser muy desgarrador y hay muchas expectativas en la Comisión de la Verdad. Todos tenemos cifradas esperanzas en que la Comisión de la Verdad logre entender lo que cada actor sentía y por qué sucedió. Porque para Colombia repetir un conflicto de estas proporciones sería muy complicado. En mis encuentros con las víctimas estuve hablando con una persona muy golpeada por el conflicto, Mara Nieto. Una historia desgarradora, una historia de vida. Bueno, el conflicto armado llegó a nuestras vidas en el año 2000. Llegó de una manera muy fuerte, muy cruel. Es que en Colombia hay muchos recursos para el tema de salud, para el tema de los niños, para el tema de las mujeres. En ese proceso de reclamos a garantías de la seguridad y el derecho a la salud, y ya me amenazaron directamente. Es cuando me destruyen todo lo que tenía en mi casa. Yo vivía diagonal a la alcaldía en una casa colonial. Y en el año 2002 me desaparecen a mi hermano. El día que me lo desaparecieron a él fue cruel. En 2004 al otro hermano mío intentan matarlo y me llaman y me dicen ven a recogerlo. Y me le dieron un tiro en el tórax. Gracias a Dios mi hermano se pudo salvar, pero seguían las amenazas. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Y en el año 2014 me hacen un atentado fuerte, duré 10 días en UCI. Y una historia de resiliencia que vale la pena destacar. Y bueno, logré reconstruir un poco el tema de la desaparición de mi hermano, y es que logro conseguirlo. Nada más y nada menos que en el Meta, y no aparece como una víctima o como una persona que está desaparecida, como un jefe paramilitar de alto mando y que además había cometido un concierto para delinquir y un peculado. Y allí comienza un dolor más fuerte para uno que ya lo han sometido a esta condición de víctima del conflicto armado, y es que te están señalando de algo que no es cierto. Hoy Mara Nieto intenta recuperar su vida, tiene un taller de confección con madres cabeza de hogar y aspira a lo que todas las víctimas aspiran, a conocer la verdad y a una reparación efectiva del Estado. La Guajira y el desierto quedó manchado de sangre. La guerra pasó por sus territorios. En la bahía de Portete se dio una de las masacres más emblemáticas y más dolorosas de la región.
Cuando llegaron aquí consiguieron, mi hermano estaba sentado comiendo, mi mamá le estaba sirviendo la comida. Y cuando él se paró, dio la espalda a los tipos, le empezaron a disparar. Agarraron y se fueron. Y mi papá cuando quiso llegar aquí ya consiguió a mi hermano muerto. Cuando arrancó para allá, para el otro negocio, a avisar para allá, también consigue el otro muerto y el otro herido. Estercilia Simanca nos cuenta lo que representó para los guayú el conflicto armado y por qué la verdad es importante en la reconciliación. La incidencia de la verdad en la resolución de los conflictos en el departamento de La Guajira, así como en el pueblo guayú, es de una vital importancia. ¿En qué sentido? Pues hay que partir de la base de que la verdad es un derecho de las víctimas. Solo a partir de la verdad podemos llegar a un restablecimiento de los derechos, a una verdadera reparación y ahí la garantía de una no repetición. A mí me gusta hacer la relación de la verdad con respecto al tejido. Si no hay verdad, es como si en un tejido hubiera una equivocación en una puntada. Le tocaría a la artesana volver a desbaratar el tejido para que éste sea conciso, sea preciso, sea consecuente y conllevaría, en el caso de la verdad, a que haya una verdadera restauración. Entonces, para que este tejido se restablezca, se fortalezca, es necesario que el derecho a la verdad prime para buscar la reparación. Los líderes son muy importantes en su concepto. También hablé con José Luis Peralta, un líder de las minas de Iracal, corregimiento de Pueblo Bello, donde la violencia se encarnizó con sus habitantes. Es importante escuchar este testimonio de vida que remarca la forma como se puede salir adelante. Fuimos afectados por el Frente 59 de la FARC, el 6 de diciembre del ELN, los grupos de autodefensa, el bloque norte de la autodefensa, instaló una base paramilitar allá en el año 2004. En ese momento fuimos prácticamente sometidos a todo tipo de violación a derechos humanos. Nos tocaba pagar impuestos a los grupos armados al margen de la ley. De eso quedó como resultado 82 homicidios, tenemos sistematizado 82 homicidios, 4 casos de falsos positivos, 4 casos de desaparición forzada, 12 casos de violación a la libertad sexual y reproductiva y el 100% de nuestra población es víctima por desplazamiento forzado. Hubo despojo, hubo de todo tipo de violación. Constreñimiento al elector, cuando se montó allí esa base paramilitar, no teníamos libertad para votar por el que nosotros quisiésemos, sino que teníamos que votar por el que dijera el grupo armado. Para mí, como víctima y como representante de víctima, la violación a derechos humanos que hubo en mi territorio fue política de Estado. Por eso todos los líderes sociales que he entrevistado hay un factor común en ellos, quieren conocer la verdad. Nos hemos acercado a la Comisión de la Verdad. ¿Por qué razón? Porque queremos que se diga realmente lo que pasó. En el Cesar y La Guajira el conflicto fue muy, muy intenso. Dejó muchas víctimas, dejó muchos ataques, dejó muchas cicatrices. Justo aquí, en este lugar, fue donde atentaron contra Lolita Acosta. En plena etapa del conflicto, salió de su casa y un sicario la estaba esperando. Gracias a Dios se salvó de ese atentado a una periodista de la región, pero los que sí no lograron salvarse fueron Guzmán Quintero Torres y Amparo Jiménez, y otros más que fueron censurados, amenazados, secuestrados. Estuve secuestrada en el momento en que cubría una noticia, y de ahí en adelante lo que vino fue un periodismo de autocensura, de temor, donde decir las noticias para nosotros teníamos que mirar de qué manera lo hacíamos, porque sentíamos que nos iban a amenazar o nos iban a asesinar. Cuando paramilitares y guerrillas, agentes del Estado y en medio la sociedad civil se enfrentaron a sangre y fuego, mostrando una indolencia contra la gente y luchando por unos intereses que a la postre no resultaron en nada, porque la región no ha mejorado, los indicadores sociales siguen muy abajo y todo el tema de corrupción política sigue como el primer día. Por eso es tan importante escuchar las voces del periodismo, el periodismo que fue impactado, que fue penetrado. Hay que escuchar esas voces. Considero que el país necesita verdad y reconciliación porque eso le trae tranquilidad o le genera tranquilidad a las víctimas. Cuando una persona conoce la verdad,
de los hechos victimizantes, conoce las versiones de las personas que participaron en él, qué motivó de pronto a que le asesinaran a un familiar, a que lo desplazaran de sus territorios. Es un primer paso para que luego se dé la reconciliación. Cuando hay verdad y reconciliación, creo que se pasa la página de la guerra y se abre una oportunidad. Yo veo el ejercicio de contar la verdad como algo necesario y sanador. Primero, la víctima quiere que la escuchen, quiere que sepan el proceso de la barbarie que vivió. Hay que hablar con la verdad, tenemos que mirarnos a la cara, por eso es tan importante estos documentos, para que esta historia no se vuelva a repetir. En Tejido de Verdad también invité a Hernán Araujo, del gremio ganadero. En todos los procesos que se han dado en el departamento del Cesar, la ganadería ha permanecido. Cuando yo resalto de que el ganadero requiere seguridad, que voluntariamente los ganaderos aportaron, yo no lo creo. Yo no lo creo. Era una obligación porque era el grupo que estaba haciendo presencia. Y ese grupo que estaba haciendo presencia era el que ponía las condiciones en su momento. Aquí cuando aparecieron y se multiplicaron, por ejemplo, los frentes guerrilleros y hubo presencia guerrillera en todas partes, terminaban llevándose los ganados, terminaban sacrificando inconsultamente a reses, terminaban extorsionando a la persona, terminaban secuestrándola, como pasó aquí con muchas personas. Se establecieron las pescas milagrosas y mataron a mucha gente. Como reacción a eso, los grupos de derecha y también, pero estos llegan con otra modalidad, imponen que cada dueño de finca tenía que pagar una cuota por cada hectárea que tuviese. Entonces era como que más organizado. También terminó afectando porque los tipos se fueron saliendo no tenían un parámetro y su misión era atacar al otro grupo. El Estado no existía. El Estado prácticamente desapareció. Bueno, de la Comisión de la Verdad, que haga honor a su nombre, que sea allí donde se conozca la verdad de todos los sectores y que se deje la estigmatización que hay precisamente para el sector ganadero. Un gremio muy golpeado y muy estigmatizado. Quería escuchar su visión de lo que representó para ellos todo el conflicto, la guerra, y qué están dispuestos a aportar para una reconciliación en el país. Pues, ojalá la verdad se sepa para que podamos algún día sentarnos y cada cual reconocer la realidad. Bueno, después de elaborar todas estas entrevistas, esta investigación que se llama Tejido de Verdad, yo me he llevado varias conclusiones. Una, la verdad es importante en cualquier conflicto a nivel mundial y a nivel Colombia. La verdad hay que enfrentarla y hay que agradecerla. ¿En qué sentido? Pues hay que partir de la base de que la verdad es un derecho de las víctimas. Solo a partir de la verdad podemos llegar a un restablecimiento de los derechos. El único camino que nos conduce a un país distinto, a un país mejor, a un país para todos, es la reconciliación y la paz del país. Y eso se consigue a través de la verdad. Sin verdad no hay justicia, sin verdad no hay reparación, sin verdad no hay restauración, sin verdad no se puede reconstruir la memoria, sin verdad no hay compromisos, sin verdad no hay... Aquí hay un mandato claro que es la no repetición. El conflicto no puede volver a ser una opción en Colombia porque no estamos preparados y sería desgarrador desde todo punto de vista. Ya perdonamos y que solamente lo que buscamos es lo que dice la norma, una reparación integral y listo, pero también con verdad, que se conozca, que se sepa por qué sucedió lo que sucedió. El futuro es el trabajo, el estudio, la educación, la salud. El futuro es que el Estado se apropie de todas estas necesidades de la gente y le dé una oportunidad más social.